ASMR. Muy feliz y muy agradecida de poderte tener aquí una vez más. Hoy les comparto una historia melancólica y les presento aquí esta agenda donde nosotros mismos podemos escribir o donde nosotros mismos podemos estar aquí escribiendo como para dedicar a alguien una historia triste o una historia melancólica. Hoy solamente dejo aquí este bolígrafo y esta mini agenda. Así que hoy quiero compartir con ustedes una historia triste y melancólica, pero aquí en voz bajo. La historia está titulada El susurro de las páginas. La primera vez que Estela descubrió el ASMR fue en una de esas noches en las que el insomnio pesa más que los párpados. La luz triste y apagada de su habitación apenas iluminaba el viejo diario que había encontrado en el ático de su abuela. Era pequeño, con las esquinas gastadas y el aroma a papel envejecido flotando en el aire. Estela dijo: hoy siento el peso del tiempo sobre mis hombros. Recordé una risa que ya no escucho, una voz que el viento se llevó. A veces me pregunto si ha pasado o nos sigue llamando en susurros, o si solo somos nosotros aferrándonos a los que ya no existen. Movida por la oscuridad, lo abrió y comenzó a leer en voz baja, como si temiera que los recuerdos atrapados en los tiempos, sus páginas pudieran escapar. En ese momento sonaban como unas páginas traspasando páginas.
eso del ASMR, su voz suave y cargada de emoción envolvía a quienes la escuchaban cada noche. Compartía fragmentos de aquel diario y miles de personas se sumergían en sus palabras, dejando comentarios como: me hace sentir como si estuviera allí, en esa habitación antigua, escuchando los pensamientos de alguien que amo demasiado. Pero lo que Estela no esperaba era la última página del diario. Julio de 1962. Si alguien encuentra estas palabras, que sepa que los recuerdos no mueren a pesar del tiempo, solo esperan a ser recordados. No mueren, solo esperen a ser recordados, y tal vez en la otra vida las otras voces del pasado se encuentren de nuevo. Es lo que pensaba Estela cada vez que ella hacía aquella lectura de esa historia melancólica. Ese día Estela apagó la vela con un suspiro tembloroso. Tal vez nunca sabría a quién pertenecía aquellas palabras como para escribir. Cada vez había un suspiro profundo. Ella tomaba aire y seguía leyendo aquella lectura, o quizás una carta en susurros, como ella puso su nombre de aquel título. Pero cada vez que ella susurraba una nueva historia, sentía que alguien estaba ahí. Cada vez que ella hacía lectura, sentía a través de los susurros que en algún lugar del mundo la estaban escuchando. Estela tocaba sus brazos, sintiendo escalofríos sobre su cuerpo, y eso de algún modo le daba paz. Así pasaban los tiempos. Estela solo dijo: si alguna vez estas palabras, quiero que sepas que los recuerdos nunca desaparecen del todo, solo se ocultan a través de las sombras de aquellas letras de memoria. Así que hoy he descargado el peso del tiempo sobre mis hombros. Eso decía Estela, que si fuese hoy que me estará escuchando, para mí sería como un relámpago de paz.
fuese a disfrutar a través de un micrófono. Ella quedaba flotando en aquella memoria. Sabía que las letras iban a ser recibidas a alguien o esa persona allegada a ella, a quien más amaba. Eso ha sido todo por hoy, mi gente bella. Espero que haya sido de su agrado. Es algo triste y melancólico, pero con mucho amor les comparto esta hermosa lectura titulado El susurro de las páginas. Y así pasó el tiempo. Estela seguía escuchando el sonido